Hola, bienvenidos a Pentimento. Esta semana vamos a hablar de una novela de la escritora irlandesa Maggie O'Farrell que se llama La distancia que nos separa. Esta novela es de 2004, pero estaba inédita en español, no la habían traducido y bueno, Libros del Asteroide, que es la editorial en español que nos regala, entre comillas, las novelas de O'Farrell, apenas la lanzó, creo que es del año pasado. Esta es una historia, recordarán Retrato de Casada, que está basada en un hecho real, en Lucrecia de Medici, y bueno, ya hablamos de eso. Aquí es una historia, creo que sí se repiten algunos de los temas, no que sea lo mismo, sino un poco como lo que le interesa a la autora, que yo digo que es un poco la familia, las relaciones, sí amorosas, pero las relaciones humanas, o sea, como la fraternidad, la hermandad y ciertas cosas incluso como de cierta violencia, o sea, de cosas que ocurren, pero sin resolver. O sea, sé que suena un poco extraño, pero es una historia que está contada, es un narrador omnisciente, pero sigue todo el tiempo a dos personajes que al principio no se conocen, no tienen nada en común, pero obviamente como toda historia que empieza con dos caminos separados y de repente se encuentra en algún momento, en algún punto de la historia. Es Stella y Jake. Jake vive en Hong Kong, Stella vive pues casi que en todo el mundo porque siempre está huyendo. ¿De qué? No lo sabemos bien, pero cuando la historia empieza, Stella está en Londres, Jake está en Hong Kong. Stella está en Londres, está caminando y de repente ve a un hombre y ese hombre pues no la conoce, no se conocen, pero ese hombre tiene algo que le inquieta, entonces ella a partir de ese momento deja todo, su trabajo, su casa y se va a Escocia, a una parte de Escocia muy muy arriba y paralelamente la siguiente parte, no hay o sea, se divide en tres partes y los capítulos digamos que no son capítulos convencionales sino que son escritos donde de repente está un espacio muy grande en blanco y sigue el siguiente personaje, el narrador omnisciente que sigue al otro personaje. Jake está en Hong Kong, está con una novia, Mel, y de repente salen a celebrar el Año Nuevo Chino y ocurre un accidente que nunca te aclara propiamente si es un accidente o un atentado, de alguna manera. El punto es que Mel queda gravemente herida, él también, y está en el hospital y todos creen que va a morir Mel. Entonces ella le pide a Jake que por favor se casen porque está a punto de morir y es como una petición de una moribunda. Ya eso no es una obviedad, ¿no? Mel no muere y Jake queda casado con ella, pero no quiere estar casado con ella, no la quiere y eso eso no lo hace malo, simplemente que no está enamorado de ella como para casarse con ella, pero pues se casa con ella, se va con ella a Edimburgo y él a lo largo de la historia lo que hace la autora, que es muy extraordinario, es que nos va a contar, sobre todo se centra mucho en la historia de Stella y de su hermana Nina, que no son gemelas, no son mellizas, pero hay un vínculo muy fuerte entre las dos. Stella es mayor que Nina, perdón, Nina es mayor que Stella, pero Nina tiene una enfermedad cuando es niña, una bacteria que tampoco nunca te dice exactamente qué, se le mete a la cabeza y entonces como que se le cae el pelo y tiene un retroceso incluso en el habla y se vuelve chiquita. Entonces tiene que empezar a aprender a hablar otra vez, aprender a caminar. Esto te lo cuenta en la parte del tiempo cuando ella es niña. Entonces digamos que aunque Nina sea menor que Stella, sea mayor que Stella, se ve más chiquita físicamente. Stella y Nina es mitad, o sea, su mezcla es escocesa y es italiana, porque la madre es italiana, el padre es escocés, entonces es una mezcla de genes ahí impresionante, y lo mismo con Jake, pero lo que hace un poco más interesante la historia de Jake es que los padres de Jake, los dos son escoceses, pero se encuentran en China, en Hong Kong, porque la madre de Jake se va de Escocia como buscando, como en una cosa ahí medio hippie, se encuentra al padre de Jake, no en Escocia, sino en todo este camino, se lo encuentra me parece que en Afganistán, tienen una relación y la madre de Jake, Caroline, le pone a Jake Kildoon, porque Tom, el papá de Jake, el padre biológico, le dice que él viene, que es su apellido, que viene de Kildoon, que es una ciudad. Después resulta que no es ninguna ciudad, o sea, es un hotel. Todo esto parece muy confuso, pero bueno, Jake cuando va a Edimburgo casado con Mel, que no quiere estar casado con ella, de repente un día decide que va a ir a buscar a la ciudad de su padre. Llega a este lugar buscando Kildoon, que no existe, y lo que sucede es que Kildoon es un hotel que hace años
más o menos en los 70s, albergaba en la parte de atrás a un grupo de hippies. Eso se los dejo como para que unan la historia. ¿Cómo Jake conoce a Stella? Bueno, Stella está en el hotel sirviendo en una cafetería, en la cafetería del hotel, y desde que lo ve dice que algo de él le gusta, le atrae, y cuando ella se acerca a tomarle la orden, él la ve y en la playera, en la camiseta, en una sudadera que ella trae, dice Kildun. ¿Por qué? Porque es su uniforme del hotel. Entonces en ese momento es como se detiene el tiempo, entonces se ven. Jake pide un trabajo en el hotel, no solo porque le gusta Stella, sino porque empieza a averiguar de que no es una ciudad, es el nombre de un hotel. Hay ciertas cosas que, yo voy a ser muy sincera, la novela me gustó mucho, pero hay ciertas cosas que no termina de desarrollar, que a mi parecer sí son importantes, nos las deja a la mitad. No sé si porque ella, la autora, opta por pensar que no son importantes. A mí sí, ciertas sí me lo parecen, porque las deja a la mitad. O sea, solamente nos cuenta una parte y luego ya no sabes qué pasa. Y quizás tiene que ver con que a mí me hubiera gustado saber qué pasa, pero bueno, eso es algo muy personal como lectora. Stella tiene un secreto, que es el secreto que la une a su hermana y el por qué está huyendo. Es un secreto que les viene de la infancia, desde la más profunda y tierna infancia, en donde todo nos pasa y en donde cuando nos pasan cosas graves y dramáticas, nos marcan de por vida porque no podemos olvidarlas, porque somos niños. Entonces, cuando a ella y a su hermana les pasa algo en esa zona donde está el hotel, donde ella está trabajando, o sea, va al lugar que le recuerda de lo que está huyendo, por muy absurdo que parezca. Y como pasó algo en su infancia, en su más tierna infancia, ella de alguna manera tiene esta como cruz o cosa rara que piensa que no merece ser feliz por eso que pasó. O mejor dicho, por eso que ella hizo. ¿Qué hizo? Sí, hay una parte en donde lo sabemos. Jake también lo sabe. Obviamente hay una relación entre ellos, eso es evidente, amorosa. Pero bueno, los dos, muchas cosas. Sobre todo yo lo que me gustó es esta relación de hermandad, es esta relación de la familia, o sea, esa familia, esa mezcla de personas que emigran a otros países, de circunstancias, o sea, una inglesa, una escocesa en China, italianos en Escocia, y de alguna manera cómo todo converge en una época. Habla de cultura, habla de racismo, habla de lo que tiene que ver con los idiomas, o sea, las chicas en su casa hablan italiano, no hablan inglés, afuera hablan inglés, pero no hablan italiano. Él habla chino, como sufre una discriminación en China por ser inglés, por ser blanco, por ser amarillo del cabello, y muchas otras cosas que de verdad son muy, muy interesantes. La parte de la infancia, lo que ellas viven cuando son niñas también. Y yo voy a ser muy sincera, a mí me gustó más Retrato de Casada, un poco más, pero esta también me gustó. Así que yo diría que compren la que les llame la atención, porque bueno, Libros del Asteroide son ediciones caras, entonces eso, la que a ustedes les llame, si es una o es otra, o no es ninguna de las dos y les llama la atención otra, porque bueno, Mayo Farrell tiene, me parece que 5 novelas más editadas en Asteroide. Sí, yo se las recomiendo mucho. El final pues no es un final ni feliz ni triste, es un final que se espera. No sé, hay más cosas que quisiera decirles, pero no más. Quisiera que lo leyeran, sí se los recomiendo mucho. Y pues nos vemos la siguiente semana.